Saludos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este informativo del 24 News que abrimos con la situación en Gaza, donde el ocupante sionista persiste en sus ataques contra los palestinos indefensos. En este segundo día del sagrado mes de Ramadán, la ocupación tomó como blanco a personas que esperaban la llegada de la ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza, lo que causó la muerte de 9 personas, mientras otras 20 resultaron heridas. Asimismo, decenas de palestinos perdieron la vida y otros resultaron heridos por los bombardeos aéreos y de artillería sionistas contra distintas zonas de Gaza, en particular Rafah y Khan Yunis en el sur de la franja de Gaza, bombardeos que dejaron desde el pasado 7 de octubre más de 31.184 mártires y más de 72.800 heridos. Y en el momento en que la Franja de Gaza sufre preocupantes niveles de hambruna, un primer buque cargado con 200 toneladas de ayuda alimentaria zarpó desde el puerto chipriota de Larnaca hacia la Franja de Gaza a primera hora de hoy en los primeros experimentos para lanzar una nueva ruta marítima para entregar ayuda a los gazatíes que se encuentran, tal como decíamos, al borde de la hambruna. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió que se utilicen todos los medios para hacer llegar ayuda a la Franja de Gaza y evitó lo que calificó de catástrofe humanitaria. Von der Leyen subrayó que Gaza necesita una tregua humanitaria inmediata y añadió que la Unión Europea se esforzará por enviar varios buques y dispondrá de un equipo de coordinación en Chipre para financiar y dirigir el flujo de mercancías a Gaza, advirtiendo de que la situación en Gaza ha alcanzado un punto de no retorno. La situación en el terreno es más dramática que nunca y ha alcanzado un punto de inflexión. Todos hemos visto los informes de niños que mueren de hambre. Esto no puede ser y debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para detenerlo. Todo el mundo sabe lo difícil que es transportar ayuda a Gaza y dentro de ella hay que utilizar todas las rutas para llegar a las personas necesitadas y aquí es donde entra en juego el corredor marítimo que puede contribuir de manera crucial a aumentar la cantidad de ayuda que llega efectivamente a la población del norte de Gaza. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majid Al-Ansari, anunció que continúan los esfuerzos para llegar a un acuerdo de alto el fuego en Gaza, pero que la situación en el terreno sigue siendo complicada. El portavoz confirmó que los esfuerzos de negociación continúan y se intensificaron para el mes de Ramadán con el fin de llegar a un acuerdo, señalando que su país contribuirá a la entrega de ayuda a través del corredor marítimo a Gaza, aunque ello no sustituye la entrega de ayuda a través de cruces terrestres. La violencia se intensifica también en Cisjordania ocupada, donde un joven palestino cayó en mártires por las balas de las fuerzas de ocupación sionistas en el norte de Tulkarm. En Cisjordania ocupada, fuentes locales confirmaron que el joven fue tiroteado dentro de una tienda por las fuerzas sionistas, mientras que otro joven palestino murió también a balazos de las fuerzas de ocupación contra su vehículo. Ello se produce mientras continúan las incursiones de colonos en los patios de la mezquita de Al-Aqsa del lado de la puerta de los magribíes en medio de estrictas restricciones impuestas a los fieles musulmanes en este mes de Ramadán. Y en el Líbano, la agencia de prensa local anunció que la ocupación sionista lanzó violentos ataques en el área de Baalabak, en el noreste del Líbano. Por su parte, el gobernador de Baalabak confirmó los ataques sionistas dejaron un muerto, mientras que otras fuentes de seguridad afirmaron que la fuerza aérea de la ocupación atacó un antiguo edificio del movimiento Hezbollah cerca del hospital Dar al-Amal y allanó un almacén en el oeste de Baalabak, confirmando también la muerte de una persona.
En Yemen, los hutíes anunciaron hoy haber atacado lo que describieron como el buque estadounidense Pinochet en el Mar Rojo, según un discurso del portavoz militar del grupo, Yahya Sarea, televisado a primera hora de este martes. El grupo hutí intensificará sus operaciones en solidaridad con los palestinos en la guerra de Gaza, dijo también el Sarea en su discurso. Mientras tanto, la cadena CNN anunció que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo 6 ataques durante las cuales destruyeron un crucero y 18 misiles antibuque el lunes en áreas controladas por los hutíes en Yemen. Las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas yemeníes, con la ayuda de Allah, el Todopoderoso, llevaron a cabo una operación de tiro contra el buque estadounidense Pinocchio en el Mar Rojo con varios misiles navales apropiados y el golpe fue certero. Las Fuerzas Armadas yemeníes confirman que seguirán impidiendo la navegación israelí o que sus buques se dirijan a los puertos de Palestina ocupada en los mares Rojo y Árabe hasta que cese la agresión y se levante el asedio al pueblo palestino en la Franja de Gaza. En el ámbito diplomático, Argelia ha insistido en la necesidad de llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre la violencia sexual cometida por las fuerzas de ocupación en los territorios palestinos durante una sesión de debate abierto en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Oriente Medio, incluida la violencia sexual relacionada con la situación en los territorios palestinos ocupados. Representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas, Ammar Benjama, resaltó que los responsables de tales actos deben ser castigados. Quisiera subrayar la posición de principio de mi país, Argelia. Nadie, hombre o mujer, sea cual sea su religión u origen, debe tener que soportar los horrores de la violencia sexual. Estos actos están claramente condenados en nuestra religión y los responsables deben rendir cuentas y ser castigados. Los incidentes de este tipo deben investigarse con la máxima seriedad. Ammar Benjama ha lamentado que se haya impedido a la representante especial de del secretario general sobre la violencia sexual en conflictos, Pramila Patten, visitar los centros de detención, considerando que esta visita le habría permitido documentar el alcance de las violaciones sexuales a las que están expuestos los palestinos. Esperábamos que señora Patten pudiera obtener autorización para visitar los numerosos centros de detención donde se violan los derechos humanos de los palestinos y donde hay más de 3.484 detenidos administrativos sin juicio. Su presencia en la Franja de Gaza habría permitido comprobar la magnitud de las agresiones sexuales que padecen los palestinos a manos de las fuerzas de ocupación y transmitir esta información a la comunidad internacional. Esta participación contribuirá a sensibilizar sobre los retos a los que se enfrentan los palestinos y a promover una mejor comprensión de su sufrimiento. El representante permanente de Argelia ante la ONU también subrayó, por otra parte, que la prosecución de las violaciones sionistas contra civiles palestinos, en particular mujeres, pone a prueba la credibilidad del derecho internacional, llamando a la comunidad internacional a actuar urgentemente para poner fin a estos crímenes e imponer un alto el fuego inmediato. Lo que están sufriendo los palestinos, en particular las mujeres, es una verdadera prueba para la credibilidad del derecho internacional y del marco global definido en las resoluciones del Consejo de Seguridad. Concluyo con las conmovedoras palabras de Paula Gaviria Bettencourt, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, quien dijo, y cito, «La comunidad internacional debe abandonar la ilusión de que Israel respetará los principios de la política humanitaria internacional y la legislación sobre derechos humanos. Estas atrocidades deben cesar inmediatamente. Esto requiere la imposición urgente de un alto el fuego. No hay otra alternativa». Y en Argelia, el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, ha recibido este martes una llamada telefónica de su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, felicitándole por el sagrado mes de Ramadán. Según un comunicado de la Presidencia de la República de Argelia, la entrevista telefónica permitió a ambos mandatarios dar repaso a los últimos acontecimientos en Palestina ocupada, especialmente en la Franja de Gaza.
En la contienda saharaui ahora el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, se entrevistó ayer lunes con el enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, durante la cual reiteró la postura de su país a favor de una solución al conflicto saharaui conforme con las resoluciones del Consejo de Seguridad. Los dos dirigentes discutieron sobre la situación y las perspectivas de resolución del conflicto en el Sáhara Occidental y subrayaron el papel estabilizador de la misión de Naciones Unidas para el referéndum y discutieron también de las perspectivas de reanudación del proceso político teniendo en cuenta los recientes contactos entre Staffan de Mistura y todos los actores implicados. Y así pues cerramos este informativo para esta noche. Gracias por su atención y hasta mañana.